Ujú. Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante dentro del ámbito de recursos humanos, que es la compensación individual, su relación con los sistemas de gestión y la evaluación del desempeño. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, uno de los principales conceptos dentro del ámbito de compensaciones es justamente qué es una compensación, ¿no? Siempre hablamos o relacionamos que una compensación viene a ser algo monetario, algo físico, algo palpable, ¿no? Pero vamos a ver primero la definición. ¿Qué es una compensación? El sistema de compensaciones es el sistema que determina todo lo que un trabajador recibe por su labor en la organización o por pertenecer a ella. Es decir, todos aquellos pagos, ya sea en físico o metálico, ¿no? O también es considerado en especie, con que la organización retribuye a quienes en ella trabajan. Eso quiere decir que la compensación va mucho más allá de un simple billete físico, de un simple pago en cuenta, ¿no? Hay compensaciones que se dan de diversas formas, ya vamos a ver esas diversas formas, ¿no? Pero la compensación es todo lo que ha recibido, ¿no? Incluyendo lo físico y lo que no ha sido físico. Bien, ¿cuál es el objetivo de compensar, ¿no? Dentro de este ambiente laboral, de compensar ese trabajo, esa fuerza laboral? El objetivo es recompensar el desempeño de los colaboradores para su propia satisfacción y de la organización. Claramente trabajamos, ¿no? Porque necesitamos, lógicamente, ese dinero para hacer o cubrir nuestras necesidades o las compras del mes, etc. Otro objetivo es el de motivar el desempeño futuro de los empleados y eso se consigue, ¿no? Atrayendo, reteniendo y motivando a esa fuerza laboral indispensable para toda organización. Ahora bien, los sistemas de compensaciones, como ya les decía, van mucho más allá de un simple billete físico, van mucho más allá del dinero. El sistema de compensación total hoy en día incluye familia, incluye el trabajo, nos incluye como personas. Es decir, todos estos componentes juntos, ¿no? Nos permite tener el bienestar como trabajadores y replicarlo obviamente dentro de la organización. Los sistemas de compensación total han ampliado la noción de las compensaciones. Ya no solamente necesitamos dinero, necesitamos de repente tiempo para dedicarlo a la familia. Necesitamos claramente el trabajo como un punto de crecimiento profesional y necesitamos también desarrollarnos como personas, que haya un crecimiento personal, un crecimiento profesional dentro de la organización. Entonces, la compensación total se enmarca en este ámbito, ¿no? De cubrir todas aquellas necesidades que van más allá de un tema netamente económico. Tenemos allí, ¿no? Un modelo de compensación que define una mezcla de tres partes, ¿no? Como ya les indicaba. Tenemos, por ejemplo, una parte monetaria, ¿no? Una parte de beneficios y una parte de oportunidades de desarrollo, que eso va más con el tema de crecimiento profesional. Toda esta mezcla, ¿no? Nos proporciona este modelo de compensación total. Entonces, dentro del ámbito monetario, por ejemplo, tenemos la remuneración base, ¿no? Si es que hay de repente alguna remuneración variable, ¿no? Como una especie de bono, también puede ser un incentivo, algunas promociones, por ejemplo, esto se da mucho en los que tienen de repente puestos orientados a las ventas, ¿no? Manejan siempre un sueldo fijo, pero más allá de eso también manejan un sueldo variable por la cantidad de repente de cosas que puedan vender, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los que venden terrenos, ¿no? O lotes, ¿no? Entonces, mantienen un sueldo fijo, pero por cada lote se ganan, por ejemplo, $200, ¿no? Entonces, eso va sumando a la remuneración que recibe durante el mes. Ahora bien, eso tiene que ver con la remuneración netamente monetaria. Dentro del ámbito de los beneficios viene lo que es salud y bienestar, permiso y planes de retiro, ¿no? Por ejemplo, estas llamadas EPS, ¿no? O
sistemas de salud de forma privada, ¿no? Que se adquieren de forma privada, que son claramente opcional, ¿no? No es algo impuesto, ¿no? El tema de salud público sí es un tema obligatorio que lo asume cada corporación, pero si queremos de repente recurrir a un seguro privado de salud es un tema opcional, ¿no? Entonces tenemos también en determinados momentos los permisos, ¿no? ¿Quién no ha necesitado dentro de las labores que desempeña por alguna emergencia o alguna urgencia los permisos, ¿no? Y los planes de retiro ya cuando hablamos de un tema ya de jubilación, ¿no? Cuando hemos aportado durante toda nuestra vida y luego nos vamos a retirar. Ahora, también tenemos dentro de este modelo de la compensación total las oportunidades de carrera, ¿no? Que nos habla netamente a los crecimientos personales, a los crecimientos profesionales, y que nos hablan de la parte de capacitación, ¿no? Las capacitaciones que a veces son asumidos por la empresa. Y en caso no sean asumidos por la empresa, los colaboradores, ¿no? De repente quieren estudiar, por ejemplo, una maestría, solicitan de repente el permiso en el tema de horarios, ¿no? A los empleadores. Y si este es proporcionado, también llega a ser parte de este modelo de compensación, ¿no? Porque yo te proporciono el tiempo que deberías estar trabajando, te lo doy para tu crecimiento profesional, para que sigas también escalando y también forma parte de este modelo de compensación total. Los desarrollos de carrera, ¿no? Cuando hay este tema de los ascensos, de las promociones, ¿no es cierto? En los puestos y en los cargos, tenemos también la gestión del desempeño, ¿no? Bien. Entonces tenemos que para llegar a una compensación total, tenemos que tener en cuenta, ¿no? El salario base, los incentivos y los beneficios, ¿no? Que claramente están especificados ahí. Tenemos acá una evolución y composición de los planes de compensación, cómo se han venido dando a lo largo de toda la evolución, ¿no? De la humanidad, ¿no? Primero se empezó con una retribución fija, perdón, ¿no? Con una retribución fija, era simplemente el dinero. Luego viene la retribución fija, pero también esta retribución variable. Quiere decir esa dosis de incentivo que de repente antes no se tenía, ¿no? Luego viene la retribución fija más la variable más los beneficios sociales que hoy claramente son dados por ley, ¿no? No es un tema opcional, todas las empresas están obligadas a cumplir con eso. Por ejemplo, el seguro público, ¿no? El seguro de salud, ¿no? Que es brindado de forma pública. Bien, tenemos también la retribución fija, la variable, los beneficios sociales y a esto se agrega la participación de capital que no son otras que las utilidades, ¿no? Esto en su mayoría es dada por aquellas grandes empresas que dividen de repente esa ganancia, ese excedente que sacó en el año, ¿no? Lo divide entre todos los trabajadores. Y finalmente llega ya la compensación total, que habla justamente de los puntos que hemos abarcado, ¿no? Habla de lo que le corresponde al trabajador, de los beneficios, de esos plus adicionales, de repente de esas líneas de carrera incluidas, el desarrollo profesional, ¿no? Etcétera. Entonces hemos visto allí cómo ha ido evolucionando, ¿no? Estos planes de compensación. Ahora bien, en medio de esta pandemia, la pregunta más clara de todas las empresas es ¿cómo compensamos las horas que no se han trabajado? Recordemos que al entrar al aislamiento social, ¿no? A esta cuarentena en la que nos hemos visto inmersos, muchas de las empresas tuvieron que parar, otras de repente posponer ciertos trabajos, muchas otras lograron adecuarse a este trabajo remoto. Sin embargo, hay empresas que definitivamente tuvieron que parar la situación. Entonces, ¿cómo vamos a compensar estas horas? Claramente tiene que haber un acuerdo mutuo, ¿no? Entre empleado y empleador, ¿no? Ok, tú has dejado de trabajar tanto tiempo, yo te he dado las facilidades, te he seguido pagando, pero ¿de qué manera me vas a compensar esas horas? Puede ser de repente trabajando horas adicionales fuera de tu horario de trabajo, ¿no? O puede ser de repente los feriados, como lo que se vio en lo que indicó el gobierno el 28 de julio, no dijo que solamente, normalmente, ¿no? En fiestas patrias se coge 27, 28 y 29
como feriados, ¿no? Como un tema de impulsar el turismo de repente. Pero puntualmente, estas fiestas patrias solamente se llegó a tomar el 28 como feriado, más el 27 y el 29 se tomó como días laborables, ¿no? Entonces es una forma de compensar esas horas que no han sido laboradas, ¿no? También lo que se busca compensar con estas horas que no han sido trabajadas es la resolución de problemas. Recordemos que al parar las actividades, también muchos procesos se han parado, ¿no? Muchos procesos se han retrasado, lo que ha originado ciertos problemas. Entonces lo que se busca es que se resuelvan o que se agilice ese trabajo para que pase a resolverse esos problemas originados. Los retos pendientes, ¿no? Quedaron de repente cosas en ese momento inconclusas. Esta compensación de horas va a buscar arreglar, ayudar, de repente a sobrellevar esos retos pendientes o esos proyectos que se quedaron estancados por el tema de esta pandemia, ¿no? Bien, ¿cuáles son las formas de compensación? Como hemos visto, hay diversas formas de compensación. No nos limitamos a un tema netamente físico, de dinero, ¿no? Entonces, en medio de esta situación tan crítica en la que muchas personas de repente no han podido retomar al 100% su trabajo presencial, ¿no? Muchos siguen desempeñando este trabajo de forma remota, las empresas se han visto claramente obligadas a repensar una estrategia para compensar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de compensar justamente este trabajo, ¿no? Es generar y mantener la confianza en las relaciones entre líder y colaborador, ¿no? Ofrecer una experiencia que transmita respeto y cuidado hacia los colaboradores. Recordemos que el capital humano es el activo más importante que una empresa tiene para enfrentar cualquier reto. Ahora bien, dentro de estas formas de compensación, también está el, de repente, acudir a capacitaciones que se quedaron estancadas y no necesariamente de forma presencial. También podemos acudir a esas capacitaciones, de repente como considerarlo como una hora extra, ¿no? Y acudir a esas capacitaciones virtuales, que claramente se están haciendo online, ¿no? Muchas de las empresas se están preocupando por darle terapias y soportes psicológicos a los colaboradores. Y no solamente a los colaboradores, sino también a las familias. Sobra decir que todos no tenemos la misma capacidad de salir adelante en una situación de crisis, ¿no? Entonces, una forma también de compensar el trabajo del colaborador, ¿no? En este caso es ayudándolos con estas terapias, ¿no? La valoración del tiempo es otra forma de compensación. Eh, en este caso, en el caso puntual, por ejemplo, de los hijos de los trabajadores, ¿no? Muchas empresas que han hecho, han implementado plataformas educativas, ¿no es cierto?, para que los trabajadores sigan trabajando desde casa y que no haya la interrupción de los niños, porque en muchas ocasiones se ha visto, por ejemplo, que el trabajador está laborando, pero entra el perro, entra el niño corriendo, de repente la casa no es muy grande. Entonces, estas empresas han hecho este tipo de plataformas, ¿no? Y de alguno u otro modo han compensado el hecho de que estas plataformas también los mantengan entretenidos a los chicos, ¿no? Recordemos que los que hemos estado encerrados, por decir así, dentro de casa, hemos también tenido la ventaja de poder cuidar de nuestros hijos, ¿no? Y ya no hemos de repente necesitado a esa persona que normalmente lo cuidaba, ¿no? Entonces, con esta implementación de esta plataforma educativa, ha logrado que en cierta medida los papás puedan seguir laborando, ¿no? Entre comillas, de una forma tranquila, ¿no? Y los chicos de repente entreteniéndose y educándose, ¿no? Bien, tenemos un concepto que es muy importante dentro del ámbito de las compensaciones y es el salario emocional, que resulta ser la clave para fidelizar al talento humano, ¿no? Ahora, ¿qué es el salario emocional? Son todos aquellos beneficios que no son monetarios, ¿no? Y que una empresa ofrece a sus empleados, además de su sueldo a fin de cada mes. Como ya les indicaba, va mucho más allá de un simple sueldo, ¿no? Ahora, ¿cuáles serán esos tipos de salario emocional que tiene todo trabajador, ¿no? Tiene la oportunidad de crecimiento dentro de la empresa, ¿no?
puede tener también el desarrollo personal y profesional. Recordemos, de repente hay capacitaciones pagadas que lo asume la empresa, ese costo es asumido por la empresa. Entonces, si consideramos el hecho de que a nuestro sueldo final le agregamos el costo de esa capacitación, entonces en realidad no solamente estamos percibiendo ese sueldo final, estamos percibiendo mucho más. El que haya un buen ambiente laboral hoy en día también es considerado una compensación, un salario emocional. Lamentablemente, no todas las empresas tienen ese ambiente agradable de trabajo, ¿no? Y muchos de los trabajadores van con pesimismo, de repente se conectan con fastidio porque saben que van a encontrar a esa persona o algunas personas que no ayudan y que no suman al trabajo. Entonces, el que haya o se desarrolle un buen ambiente laboral suma también a este salario emocional que es requerido por todo trabajador, porque a todos nos gusta trabajar tranquilos, estar a gusto, estar acorde, ¿no? La cultura y valores de empresa, acordes a los del trabajador. Si mis valores van de acuerdo a la cultura organizacional, ¿no?, de la empresa, genial, nos vamos a entender, es como una especie de matrimonio, ¿no? Si de repente los dos tienen los mismos objetivos, los dos tienen los mismos valores, eso camina. Claramente es así, pero si de repente yo pienso una cosa y la empresa quiere lograr otra, va a ser un poco difícil que puedan lograr los mismos objetivos. Compatibilidad de la vida personal y profesional. Este es un punto que fue un poco cuestionado en estos tiempos de pandemia, justamente porque habían empresas que no respetaban el horario para las conexiones virtuales. Entonces, había esta situación en la que algunas empresas, ¿no?, pedían que de repente el trabajador esté conectado de tal hora a tal hora, de repente de 8 a 5, ya, conectado, ¿no? Pero a las 5, de repente a la empresa se le ocurría que a las 6 iban a entrar a una reunión vía Zoom, ¿no?, con el gerente, de 6 a 8. Entonces, estamos asumiendo un poco más de tiempo, ¿no?, que la empresa no lo está considerando claramente como horas extras, ¿no? Entonces, en ese punto se ha perdido, ¿no?, esa compatibilidad entre la vida personal, porque ese tiempo realmente, si yo quiero, entre comillas, debí dárselo a la empresa y si no, no, ¿no? Pero claramente ya sabemos que si no nos conectamos de repente y nos dicen eso, lo más seguro es de que nos digan pues que no se van a seguir, no va a seguir trabajando, ¿no? Entonces he tenido que dar más de mi tiempo de repente a esa empresa que en su momento me solicita reuniones fuera de tiempo, ¿no? Entonces se pierde esa compatibilidad entre la vida personal y la profesional, ¿no? Ser parte de las decisiones de la empresa, estar siempre considerados dentro de repente de los objetivos futuros de la empresa o de los proyectos que se encuentren dentro de la organización. Ahora, otra forma de ejercer un salario emocional, ¿no?, son los reconocimientos. El reconocimiento de repente a un buen proyecto, que haya una buena capacitación, de repente gano un proyecto y la capacitación incluye que sea en otro país de repente, ¿no?, con un alto grado, ¿no? Han habido empresas que sí invierten en su personal para que eso se desarrolle. Otra forma de salario emocional es, por ejemplo, los viajes. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en estas empresas que venden cosméticos, ¿no? En estas empresas que si de repente venden tanto de mensual, por ejemplo, ¿no? Venden 5.000 soles mensuales, en un año se hace acreedor a un viaje a Cancún, ¿no? Entonces eso también es un salario emocional. La seguridad laboral, ¿no? Hoy en día, en medio de esta crisis que estamos viviendo, la seguridad laboral, fuera de ser un derecho, ¿no?, porque es el derecho de un trabajador poder trabajar seguro, ¿no?, es también un salario emocional. Saber que ese empleador se preocupa por mi seguridad, se preocupa por mi bienestar, y saber que tengo todo el respaldo para que mi trabajo se realice de la mejor manera, ¿no? Otra forma también de compensación o de salario emocional es la disposición de tiempo. Hay muchas empresas que consideran que la disposición de tiempo de un trabajador es vital. Es decir,
Hay empresas que hacen esta especie de viernes free, por ejemplo, ¿no? El viernes trabaja hasta las 5 de la tarde, de lo que normalmente salen a las 6, trabajas hasta las 5 de la tarde. Y en esa hora que te queda o que te sobra, ¿no? O tú puedes disponer y hacer lo que tú creas conveniente. De repente tienes estudios, de repente quieres llegar más temprano a casa, pero le das la posibilidad al colaborador de disponer del tiempo, ¿no? Que es valiosísimo. De repente es una hora en la que sus hijos salen del colegio y quiere ir a recogerlos, ¿no? Y eso también es considerado como salario emocional. Bien. Tenemos también estas famosas gift cards, ¿no? Que son dadas por empresas afiliadas con las cuales se realizan estos convenios, ¿no? Esto claramente parte de las acciones y el sistema de gestión de cada organización. Este sistema de gestión estratégico, eso depende de la cabeza de todas las organizaciones, ver la manera de retribuir y compensar al trabajador de la mejor forma, ¿no? No necesariamente con dinero, claro está. Entonces dice, ¿por qué necesitamos una remuneración estratégica? ¿No? Las necesidades de tus colaboradores son diversas, todos no tenemos la misma necesidad, ¿no? Y ofrecer una remuneración personalizada te permite demostrar que entiendes su momento de vida, realizas tus incrementos, nivelaciones salariales, compensaciones flexibles y programas de beneficios de forma estratégica para lograr atraer, retener, motivar al mejor talento. Por ejemplo, para mí puede ser mucho más valioso que me den una tarjeta para ir a consumir en un supermercado, ¿no? Pero para otra persona, de repente eso no es importante, de repente usa mucho o se desplaza mucho en auto y le es más importante la gasolina. Entonces, Sodexo, por ejemplo, es una de las empresas que dan toda esta gama de beneficios donde uno puede elegir dar al colaborador de acuerdo a su necesidad, ¿no? Una especie de bono, ¿no? Pero en tarjeta, no en plata física. Entonces, de repente, si a mí me dan esa tarjeta para poder cambiarla en un supermercado, para mí va a ser un plus genial, porque yo de repente tengo carga familiar, tengo hijos, entonces a mí me conviene más surtir mi canasta familiar. De repente otra persona quiere estudiar una capacitación, una maestría, una especialización, entonces no le conviene o no necesita la tarjeta de supermercado, sino más bien los descuentos para poder acceder a educarse, ¿no? Los descuentos por convenio, por ejemplo, ¿no? Si un curso cuesta 1.000 normalmente, de repente con estos convenios ya te está costando 700, ¿no? Y es un plus, lógicamente, y ese adicional lo paga la empresa. Entonces, para todos, ¿no? La remuneración no es la misma. Y claramente el que sea personalizada le da otro concepto, ayuda a mejorar la relación con los colaboradores, ¿no? Bien, entonces, tenemos, por ejemplo, esta imagen donde nos indica claramente, dice, los empleados se ponen la camiseta cuando se sienten promovidos, cuando se sienten bien pagados, ¿no? Cuando se sienten retados y cuando hay una competencia sana, claramente, cuando son productivos, se dan cuenta que pueden dar mucho más y que la empresa así lo ve también, que la empresa reconoce lo que ellos hacen, porque o sea, yo no voy a estar esforzándome al máximo para que la empresa siga diciendo que mi trabajo es pésimo, que necesita más de mí, porque yo sé también si estoy dando o no el 100% como colaborador. ¿Cuándo más se pone la camiseta a los empleados? Cuando son capacitados. Como ya les dije, estas capacitaciones muchas veces no podemos asumirlas nosotros como colaboradores porque cuestan, ¿no? Y más bien ese costo lo vemos invertido en nuestra familia. Otra forma de que los empleados se pongan la camiseta es vernos implicados en las decisiones de la empresa. Un ejemplo de ello es que nos tomen en cuenta al momento de hacer proyectos. Por ejemplo, yo en este momento estoy dentro de un proyecto, pero ya lo voy a terminar. Entonces me llama mi jefe y me dice, mira, ya vas a terminar este, pero ya la próxima semana de repente iniciamos el otro proyecto y tú vas a hacer esto de acá. Entonces ya me doy cuenta de que estoy siendo considerado en los planes futuros también de la empresa, ¿no?
Cuando son apreciados, siempre hacen, por ejemplo, bueno, yo trabajé en una transnacional donde juntaban todos los cumpleaños del mes, ¿no? Entonces, eh, lógicamente era para ahorrar en la torta, ¿no? Pero nos saludaban a todos los del mes. Entonces, son apreciados, nos daban una tortita, soplábamos la vela y todo, ¿no? Entonces, pero al menos se acuerdan, ¿no? Hay empresas que ni se acuerdan, pues, ni cuándo ingresaste, ni cuándo es tu cumpleaños, ni nada, ¿no? Bien, cuando hay un trabajo en equipo, cuando claramente hay un trabajo en equipo y cuando son valorados, ¿no? Bien. Muy contrario a lo que se daría, ¿no? Con un sistema de remuneración que es ineficaz, ¿no? Puede causar incluso la insatisfacción entre los trabajadores, ¿no? Lo que va a conllevar a una clara disminución de la productividad laboral, una caída en la calidad, un incumplimiento en la disciplina, de repente incluso puede generar conflictos, ¿no? Entonces, es muy oportuno que las empresas se enfoquen mucho en las remuneraciones que son eficaces, ¿no? Bien, tenemos también esta parte de evaluación de desempeño, y la evaluación de desempeño no es otra cosa que un proceso sistemático y periódico, ¿no? De una estimación cuantitativa y cualitativa para ver o evaluar un grado de eficacia, ¿no? De las personas al momento de desarrollar sus actividades, sus responsabilidades, con los puestos que se desarrollan dentro de la organización. Ahora bien, todos sabemos que somos permanentemente evaluados, ¿no? Claramente, pues si yo voy a contratar a alguien, ¿no? Tengo que evaluar cómo va su trabajo. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de la evaluación del desempeño? Va a mejorar el desempeño de tus empleados. La evaluación de desempeño no sirve para criticar, no sirve para despedir, sirve para hacerle ver al colaborador dónde están sus falencias. Esos tiempos en los que si la evaluación salía mal, por decirlo así, se humillaba, se denigraba al trabajador, porque hubieron esos tiempos, ya no sirven, ya no sirven, no tienen sentido, ¿no? Entonces, si yo ubico una falencia, si yo ubico algo que no es adecuado o que no camina con los objetivos de la organización, claramente tengo que decirle al empleado, ¿no? En qué tiene que mejorar. Si hay que capacitarlo, se le capacita. Claramente, si después de todo eso no rinde, bueno, se tomará otra decisión, pero al menos darle esa oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, al comunicar eso al empleado, se va a mejorar su desempeño, ¿no? Va a mejorar su actitud, ¿correcto? Porque, bueno, hay que ser de repente no una persona muy acorde con la realidad si después que me indican en qué estoy fallando, yo sigo en lo mismo, ¿no? Bien, ofrece mejores compensaciones. La evaluación de desempeño determina también cuándo un trabajador cumple con su trabajo, cuándo está sobresaliendo en ese trabajo o cuándo no lo está haciendo. Ahora, cuando sobresale en ese trabajo, tiene la posibilidad de acceder a mejores compensaciones, a bonos, a promociones, de repente a descuentos. Entonces, digamos que en este punto, la evaluación sobre mi trabajo va a significar que las compensaciones se den en una mejor manera, en una mejor forma, o de repente se visualice más el concepto de compensación. ¿Por qué? Porque mi trabajo está siendo bien desempeñado, ¿no? Descubrir las necesidades de tus empleados, ¿no? En este tipo de evaluaciones se descubre qué necesitan también los empleados, porque de repente yo estoy pidiendo objetivos que no los están pudiendo cumplir porque no le estoy dando las herramientas para que así lo hagan, ¿no? Organizar tu fuerza laboral, es decir, mejorar mucho más el tema del trabajo en equipo, ¿no? Bien, una de las más comunes, ¿no? Una de las evaluaciones de desempeño más comunes son las 360, ¿no? Esas evaluaciones 360, donde en un primer término el trabajador es evaluado por su jefe. Ese es en el primer punto. El jefe evalúa al trabajador y se da esta evaluación de 90 grados, ¿no? En un segundo punto tenemos que también nos evalúan los colegas, ¿no? Y esta evaluación se da en 180 grados.
También nos evalúan nuestros subordinados, las personas que tenemos a cargo, si es que la tenemos claramente, ¿no? Hay personas que tienen 10, 20, 50 personas a cargo. También evalúan esas personas a quien vendría a ser su jefe, ¿no? Y se da esta evaluación de 270 grados. Y finalmente, la evaluación de 360, porque así se llama, ¿no? Se da cuando incluso, aparte de todas estas evaluaciones mencionadas, también interviene la evaluación de los proveedores o los clientes, si es que en caso hubiera, ¿no? Se trabajara de forma directa con ellos. Entonces, como vemos, estamos siendo evaluados por varios frentes, no es uno solo, ¿no? Entonces hay que tener y perfilar de repente nuestro ámbito laboral a que cada día sea mejor, porque por todos lados nos evalúan, ¿no? Bien, la importancia de evaluar el desempeño para el pago de compensaciones, como ya les indicaba, ¿no? Las compensaciones se van a dar en gran medida de acuerdo al desempeño que yo tenga dentro de la organización. Si no tengo un buen desempeño, pues no puedo ni siquiera pensar en pedir un aumento, ¿no? O si yo nunca colaboro, en la vida voy a pedir un permiso porque me lo van a negar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos acá, ¿qué busca el capital humano dentro de las organizaciones? Busca un trato justo, claramente su derecho, ¿no? Busca reconocimiento del trabajo, ¿por qué no? Si estoy desempeñando algo bien, que se reconozca sería lo justo. La seguridad del empleo, ¿no? Esto cobra mucha más relevancia en, en los tiempos en los que nos encontramos, ¿no? Y pedir seguridad no es simplemente un pedido, es un derecho, ¿no? Y que haya un balance entre la vida y trabajo. Es decir, yo también, trabajador, tengo mi vida personal. Yo no puedo vivir para la empresa, ¿no? Hay muchas empresas que piensan eso, ¿no? O sea, tú estás a disposición de la empresa y si tienes que venir en la madrugada, mañana, tarde, noche, feriados, domingo, no es así, no es así, ¿no? La empresa que se preocupa por sus colaboradores tiene que encontrar también ese balance vida-trabajo, ¿no? Los colaboradores van a trabajar bien en la medida que se sientan reconfortados, que se sientan valorados, y el que tú como empresa quieras abusar y disponer de su tiempo no va a hacer que el colaborador se sienta a gusto. Ahora bien, ¿cómo espera ser tratado? ¿No? Dice, dime, ¿qué tengo que hacer? Es lo que te dice todo colaborador. Ok, ¿qué, qué es lo que quieres lograr conmigo? ¿Qué objetivos vamos a lograr? ¿Correcto? Pero dime y dame también los recursos necesarios para poder desarrollar mi trabajo. Muchas empresas ponen objetivos inalcanzables, o sea, objetivos que difícilmente se van a poder desarrollar o vamos a poder alcanzar. Entonces, ¿qué rendimiento le pido a un trabajador si le pongo metas que no son reales? ¿No? Reconóceme y recompénsame de acuerdo al trabajo desarrollado. Si yo hago un buen trabajo, bueno, no digo que me aplaudas todo el día, pero valora lo que yo hago, ¿no? Valora lo que yo hago porque acá hay dos puntos. El trabajador, cuando tiene que trabajar, lo hace por dos razones. Una, porque tiene carga familiar, porque tiene hijos y porque quiere crecimiento profesional, en pocas palabras, por él mismo. Y otra, porque sabe también que ayudando a la empresa puede seguir creciendo también más, ¿no? Pero eso también quiere decir de que cuando haya algo que reconocer, se reconozca, ¿no? Se valore lo que yo estoy haciendo. Bien. El antes versus el ahora en los modelos de compensación. Anteriormente, los modelos de compensación, o al menos, por ejemplo, en el ámbito de la confidencialidad, antes los sueldos, por ejemplo, no eran muy informados, ¿no? O sea, como que se tenía siempre esa restricción en mencionar cuánto gana tal o cual puesto. Sin embargo, ahora como vemos los anuncios, cuando hacen requerimiento de personal, en algunos casos, no en todos, pero sí en la mayoría, ponen cuánto vas a ganar, ponen ahí el sueldo, ¿no? Por ejemplo, jefe de personal, tanto, ¿no? Antes no, antes se trataba muy herméticamente estos temas de compensaciones, ¿no? Dentro de la estructura.
del modelo de compensación había mucha rigidez. ¿Qué quiere decir? Que antes se determinaba un sueldo y punto. Ese era y no se movía. Sin embargo, ahora hay flexibilidad. Ahora hay sueldos bases y también hay bonos, cosa que antes no había. Lo vimos en la evolución, ¿no? De las partes de compensación. Dentro de los objetivos, ¿no? Antes habían jerarquías y habían tareas. Ahora los objetivos dentro del ámbito de compensación son más estratégicos, ¿no? Yo voy a formular mis objetivos, pero en el ámbito de valores, en el ámbito que la empresa se vea favorecida, pero no solamente que favorezca económicamente a la empresa, sino también al trabajador. Tengo que ver de ambos lados. Antes las empresas eran muy productivas para ellas mismas, ¿no? Y bueno, si se explotaba al trabajador, por último, si quiere que trabaje, si no había 100 detrás de él. Antes era así, ¿no? Pero ahora las empresas que piensan de forma estratégica, no. El beneficio tiene que ir por ambos lados. Empoderamiento. Antes el tema de compensaciones era bajo órdenes, ¿no? Esto es lo que ganas, punto. ¿Es negociable? No, no es negociable. Si quieres lo aceptas, si no, no. ¿No? Mientras que ahora hay un mejor manejo humano, ¿no? Incluso el tema de los sueldos puede ser hasta cierto punto flexible en la medida que de repente, mira, empiezas ganando esto, pero si empezamos a lograr los objetivos requeridos, de repente en 3, 6 meses puedes incrementar a esto. Entonces hay este nivel de manejo humano, este nivel de negociación para los sueldos, ¿no? Personalización. Antes habían planes iguales para todos, ¿no? Y ahora no, ahora son individualizados. ¿Qué quiere decir con esto? ¿No? Que de repente antes una misma área ganaba un solo sueldo, ¿no? Todos ganaban lo mismo, ¿correcto? El plan es para todos, pero ahora no, ahora es en base también a los objetivos que logre. Porque si yo tengo 2 trabajadores con el mismo puesto, por ejemplo, de asistente, y veo que uno tiene una capacidad de análisis mucho más notoria, que me resuelve más problemas, que es más eficiente, claramente, aparte de compensarlo de una forma económica, también lo voy a promover, lo voy a subir de cargo, ¿no? Le voy a dar bonos. Entonces, ahora las compensaciones son individuales, cada uno vende su trabajo, ¿no? Bien, en este punto hemos llegado, por ejemplo, a las 4 R's, ¿no? De la parte de recursos humanos. ¿Y en qué se basa esas 4 R's, ¿no? Dentro del ámbito de las compensaciones y dentro del ámbito del desempeño laboral. El right people, ¿no? Que nos habla de escoger a la gente correcta, ¿no? ¿Quién eres? ¿No? ¿Qué atributos tienes? ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué intereses tienes para trabajar y desarrollar tu labor dentro de mi empresa? ¿No? Tenemos también el right way, que es la forma correcta de poder desarrollar la labor dentro de la empresa. ¿Cómo actúas? ¿Cuáles son tus competencias? ¿Cuáles son tus comportamientos? ¿Qué me vas a aportar? ¿No? Tú, trabajador, ¿qué me aportas a mí como empresa? Tenemos right thing, ¿no? Que son las cosas correctas. ¿Qué logras? Objetivos, resultados. Hoy, por ejemplo, con este trabajo remoto al que estamos acudiendo todos, ¿no? Ya muchas empresas están optando no por tener a un trabajador sentado 8 horas de repente frente a una máquina, sino por darle simplemente eh, objetivos claros al trabajador sobre lo que esperamos de él y los resultados también que esperamos de él. Es decir, tú maneja tu tiempo, tú dosifica tu tiempo, pero eso sí, a fin de mes me entregas esto, los llamados entregables, ¿no? Entonces, ¿qué vas a lograr? Las cosas correctas, definitivamente. Esto genera también oportunidades de aprendizaje, porque muchos de nosotros hemos estado acostumbrados a llegar a una empresa, entrar a las 8, salir a las 5, como roboxitos, ¿no? Entrar a las 8, salir a las 5. Sin embargo, de esas 8 horas de trabajo, la pregunta es, ¿cuántas han sido productivas? Y si no me produces las 8 horas, y si de repente 4 te sentabas, de repente, no sé, mirabas el Facebook en tu lugar de trabajo, o de repente te ponías a jugar ludo en tu lugar de trabajo, o sea, ¿cuántas de esas 8 horas son productivas? Entonces, cuando el trabajo está orientado a objetivos y a resultados, tu trabajador tienes la posibilidad
de evaluar tu tiempo y ver que tu tiempo sea el más productivo posible, así sea desde tu casa, en un centro laboral. Tú determinas hasta qué punto vas a ser productivo y en qué medida vas a ser productivo dentro de esas 8 horas de trabajo. Esto nos conlleva al right development, ¿no? Que es el desarrollo correcto de la labor dentro de la organización. Claramente tenemos que, para encontrar a esta gente correcta, al right people, encontramos los atributos para los perfiles del puesto, ¿no? Hay que definir un buen perfil para determinado puesto. En base al right white, la forma correcta de hacerlo, también podemos identificar qué necesitan de retroalimentación del desempeño y de coaching. Y el right team, ¿no? Que son el enfoque de pagos de competencia, ¿no? Un enfoque más basado en objetivos, como les decía, ¿no? Y claramente, al lograr objetivos y lograr resultados, en base a eso también se dan estos sistemas y estos enfoques de la administración de compensaciones, ¿no? Bien. Bien, tenemos acá, por ejemplo, unos casos prácticos, ¿no? Para poder ver cómo es que se desarrolla estas compensaciones en base al desempeño del trabajador, ¿no? Tenemos la empresa Eurofarma, que quedó en 6º lugar dentro de la premiación que hace esta consultora tan conocida a nivel mundial, Great Place to Work, ¿no? Salió en 6º lugar y esta empresa se encarga de hacer, por ejemplo, todo el ámbito de salud, ¿no? Pastillas, medicamentos de repente, ¿no? Entonces, dentro de sus mejores prácticas, por las que incluso ha sido premiados, ¿no? Tiene este sistema de compensación que es bastante interesante y bastante motivador hasta cierto punto, ¿no? Dice, medicamentos para los colaboradores. En el caso de que un colaborador o sus familiares directos requieran medicamentos producidos o comercializados por Eurofarma, los reciben de forma gratuita, de manera gratuita, ya sea por enfermedades agudas o enfermedades crónicas. La compañía otorga la totalidad del tratamiento. Ahora les pregunto, ¿qué colaborador no va a trabajar al 100% si es que la empresa le va a proveer prácticamente la medicación para cualquier tratamiento, ya sea a ellos o a los familiares directos, sabiendo más aún que el tema de salud es bastante complicado? ¿Cuánto nos llega a costar una pastilla en una botica o en una farmacia? Entonces díganme ustedes si bajo esta modalidad de compensación uno no trabajaría bien. O sea, también hay que tener ese criterio de decir, oye, la empresa me está dando un nivel de compensación tan alto como es un tema de salud, mínimo lo retribuyo con un buen trabajo. Es así, ¿no? Otra forma de compensación que tiene la empresa son los viernes cortos. Ustedes saben de que la jornada laboral es de 8 horas. Eso lo saben, ¿no? Todos sabemos acá, al menos en el Perú es así, de repente en otros países no. Entonces dice, la jornada, los días viernes, es de 6 horas con 15 minutos, permitiendo a los colaboradores tener una etapa o una tarde libre para resolver cuestiones personales o incluso para entretenimiento. Es decir, de repente quieren sacar a sus hijos al cine o quieren irse a pasear, qué sé yo, ¿no? Este beneficio, dice, aplica a todos los colaboradores y se da durante el año, incluyendo también a los equipos de promoción médica y ventas, ¿no? A toda su organización. Entonces vemos cómo los sistemas de compensación van mucho más allá de un tema monetario. A mí, personalmente, me parece un golazo, ¿no? Si alguien me dice, oye, vas a tener un tratamiento completo, en tema de salud ni te preocupes por medicamentos, o sea, no me doy al 100, me doy al 200%, me doy al 1000, ¿no? Porque el tema de salud en el Perú, lamentablemente, es un lujo. Es un lujo acceder a un medicamento, es un lujo acceder a una buena atención médica acá en el Perú, es un lujo tener una buena educación, o sea, ¿no? Bien, tenemos también esta empresa que quedó 7ª en este ranking de las mejores industrias para trabajar, ¿no? Esta empresa se dedica a todo lo que son
temas oftalmológicos, por ejemplo, estas gotitas de repente que hacen para limpiar las lunas, ¿no? Entonces tenemos que dentro de las mejores prácticas que ellos tienen es el concurso al trabajador del mes, ¿no? ¿Y qué premian? ¿Qué premia esta empresa? Premia la puntualidad de los trabajadores. Hacen una premiación mensual, ¿no? Dentro del cumpleaños y les dan una gift card, ¿no? Para consumo de alimentos que podrá ser disfrutada en cualquier momento por el beneficiario. Le dan un margen de 1 año para poder usarla, pero sabemos que estas tarjetas pues van de 200, 300, 500 soles el valor de cada tarjeta, ¿no? No te doy en monetario, pero Andy saca lo que necesites a un supermercado, ¿no? Bien. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la autoevaluación. El capital humano busca. Perfecto. Busca un trato justo, ¿no? Busca que seamos tratados dignamente, como colaboradores, como parte de la organización. Es una herramienta usada para la evaluación de desempeño. Perfecto, la 360. ¿No? Está ahí la evaluación 360 que nos permite ser evaluados por nuestros jefes, por nuestros pares, por las personas que tenemos como subordinados o de rango bajo a nosotros y por los clientes o proveedores también. Entonces se da en esos 4 ámbitos o en esas 4 fases. ¿No? La evaluación de desempeño es un proceso. Perfecto. Es un proceso sistemático, es un proceso periódico, ¿no? Siempre estamos siendo permanentemente evaluados, pero reorientemos el fin, ¿no? Antes éramos evaluados para el despido, ¿no? Ahora somos evaluados o deberíamos ser evaluados, o las grandes empresas, en realidad, empresas que son comprometidas con la responsabilidad social, evalúan al personal para que mejore, para que capacite, no para votarlos, ¿no? Pertenece al salario emocional. Perfecto. Una oportunidad de crecimiento dentro de la organización, ¿no? Ese plan de carrera, ¿no? Organizacional, ¿no? Que se dé dentro de la institución, el saber que somos valorados por nuestro trabajo y por eso estamos siendo ascendidos de repente, ¿no? Bien, los empleados se ponen la camiseta ¿cuándo? Perfecto, somos capacitados, somos promovidos y somos valorados, ¿no? Entre otros, claro está. Salud y bienestar pertenece a la parte de modelo de compensación total. Perfecto, a la parte de beneficios, ¿correcto? La parte de beneficios. El sistema de compensación total comprende. Perfecto, comprende a las personas, ¿no? Comprende al trabajo y comprende a la familia. Es un paquete, ¿no? Es una mezcla de todo esto, ¿no? Voy a tener, si bien cierto tiempo para mi familia, voy a desarrollar bien mi trabajo, pero como persona también quiero crecer. Entonces comprende todo esto, el sistema de compensación total, ¿no? Bien. Bien, les agradezco mucho su atención. No hay nada más que decir que somos, claramente estamos pasando por una situación difícil, pero los que tenemos trabajo estamos siendo, como siempre, permanentemente evaluados y en base a eso se da también la compensación, ¿no? Muchas gracias.